Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Hemos escuchado así al primer disertante internacional en esta jornada, al doctor George Polichello. En este capítulo, 2 conferencias más, Luis. Efectivamente, la próxima conferencia titulada Aplicando ciencia a la técnica de pulverización y desarrollo de adyuvantes estará a cargo del equipo LIF de la empresa Rizobacter, que es un laboratorio de última generación que acaban de inaugurar hace 45 días atrás. Bien, conferencia que va a estar a cargo por una parte de Juan Pablo Timpone y por otro lado de María Belén Agüer, a quien les damos los buenos días. Hola a todos. Bienvenidos a este primer Congreso Nacional e Internacional de Adyuvantes para Herbicidas. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy Juan Pablo Timpone, soy el responsable global de adyuvantes de Rizobacter y conmigo está Belén. Hola a todos, soy Belén Agüer y soy la responsable del Laboratorio para la Evaluación de Adyuvantes y Formulaciones. Estoy muy contenta de estar trabajando acá y estoy muy contenta y orgullosa de que seamos la primera presentación de este congreso, con lo cual esperamos que ustedes disfruten de lo que tenemos para contarles, tanto como nosotros disfrutamos nuestro trabajo. ¿Te parece, Juanpi, que empecemos la charla mostrándoles un video institucional? Vamos. Bueno, este es el LIF, nuestro laboratorio para la evaluación de adyuvantes y formulaciones. El LIF es concretar un sueño, es como empresa dar un paso, una evolución que nos permita seguir con el liderazgo que tenemos en Argentina, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Hoy entregamos adyuvantes a las primeras compañías y a grandes empresas productoras de diversa cantidad de países, incluido por supuesto Argentina. Pero también teníamos la oportunidad de hacer mejoras. Y para esas mejoras decidimos invertir en instrumental, en personal y dar un paso adelante, para que ustedes, productores y asesores, puedan contar con información de calidad. Esperamos desde este laboratorio brindarles números, parámetros, evidencias con las cuales puedan tomar mejores decisiones para una mejor agricultura. Belu, ¿nos puedes contar un poco cómo es este laboratorio? Sí, Juanpi, por supuesto.
lo que primero me gustaría contarles es que adquirimos equipo de ultra alta tecnología, son equipos súper innovadores que nos permiten conocer o analizar la calidad de los caldos de pulverización desde su formación hasta la pulverización en sí. Adquirimos muchos equipos y el orden en el que están dispuestos no es casual, sino que tiene un sentido. Y justamente empezamos por el componente principal, analizando el componente principal de los caldos de pulverización, que es justamente el agua. Por lo tanto, adquirimos un titulador automático que viene a reemplazar a los análisis que Rizobacter hacía ya hace más de 10 años de calidad de agua para nuestros distribuidores y productores. ¿Por qué incorporamos este equipo? Primero, porque aumentan la capacidad operativa en 20 unidades por 20, y además porque automatiza la determinación de los parámetros que ahora les voy a contar con un menor error asociado. Nosotros con este equipo analizamos pH, dureza, salinidad, sólidos totales disueltos, conductividad, siendo estos últimos parámetros que nos hablan de la carga, o sea, de cuán cargada está el agua, y que nos van a hablar justamente de la buena o la mala calidad que tenga. Por supuesto, nosotros, junto con el análisis de calidad de agua, le ofrecemos al productor una dosis certera de Rizospray corrector secuestrante que va a secuestrar justamente los cationes de calcio y magnesio que vienen dados por la dureza que determinó el equipo, y también asegurando que el pH del agua se mantenga en un rango aceptable para caldos de pulverización, justamente por el buffer que este producto tiene también. Tenemos la idea de que los datos que se obtengan con este equipo alimenten a un mapa de calidad de agua georreferenciado con el objetivo de que cualquier persona en cualquier parte del mundo y en cualquier momento pueda conocer la calidad de agua de su zona. Juanpi, ¿a vos cómo te parece que esto te ayuda desde el punto de vista agronómico? Bueno, Belu, esto es fundamental. No solo porque el agua es el constituyente esencial de los caldos de pulverización, sino porque hay reportes de pérdidas de glifosato en condiciones de aguas duras de más del 30%, y sabemos que hay muchas otras sustancias muy esenciales para el manejo que hace el agricultor que también pueden ser muy afectadas por la dureza. Y conocemos que la dureza como parámetro puede tener variaciones, no solo a lo largo del país en cuestiones de kilómetros, sino en cuestiones intrazonales. Dentro de un mismo campo hay diferencias en calidad de agua, en distintos años hay diferencia. La gente tiene que saber que nosotros hacemos más de 13.000 análisis de agua en nuestra historia, más de 1.000 por año, con lo cual estamos súper abiertos si queremos que nos compartan su calidad de agua, que nos manden sus muestras y contarles los resultados que tenemos. Así que para mí esto es esencial, es un gran servicio y con un producto muy sólido como es el corrector secuestrante que tenemos, que puede dar muy buena solución. ¿Cómo seguimos? Totalmente de acuerdo. Bueno, seguimos con que una vez que aseguramos que tenemos un agua de buena calidad, nos proponemos estudiar la vida de una gota, qué es lo que ocurre dentro de la gota y qué es lo que ocurre por fuera. Y cuando hablamos por fuera, estamos hablando de la superficie de la gota. Nos surge pensar en la energía, nos surge pensar en la fuerza que esa superficie tiene, y es aquí donde es importante hablar de tensión superficial. En el centro del líquido, cuando hablamos de un líquido, las moléculas que se encuentran en el centro están afectadas por fuerzas que afectan la molécula desde todos los ángulos. Entonces, si yo tengo una fuerza que viene por acá, hay otra fuerza que viene por acá. Si tengo una fuerza que hace tensión así, otra que hace tensión así. Entonces, ¿qué pasa? Esa molécula se encuentra llena de fuerzas que están compensadas unas con otras. Ahora, cuando una misma molécula se encuentra en la superficie, hay todas fuerzas apuntando hacia la molécula, pero hablando de molécula podemos hablar de las sales que hablábamos antes, que podían estar en el agua o cualquier principio activo. Entonces las fuerzas que están en la superficie, o sea en el aire, no compensan las fuerzas que el líquido tiene. Con lo cual no hay compensación de fuerzas, como decíamos, y aumenta la energía de esa superficie, otorgando entonces mayor tensión superficial. Los surfactantes o tensioactivos tienen la propiedad de disminuir la tensión superficial, entonces de acuerdo al tipo de surfactante se pueden lograr diferentes bajas de tensión. Si bien nosotros en Rizobacter teníamos un tensiómetro superficial estático que nos decía cuál era el valor de tensión superficial al que un surfactante podía llegar,
no nos hablaba de la historia, es decir, cuándo lo hacían y cómo lo hacían. Entonces, Juanpi, me gustaría mostrarte ahora curvas de tensión superficial que obtuvimos con nuestro equipo. Entonces acá se puede ver cómo es una bajada de tensión superficial. Lo que se ve al inicio es, imagínate que una gota se está recién formando y que en el centro de la gota tenemos las moléculas de surfactante que están migrando hacia la superficie. Con lo cual, la primera parte de la baja lo que nos está contando es justamente ese viaje, desde el surfactante hacia la superficie. Y cuando vemos que la curva se aplana, es ahí a donde se llega a la concentración de estabilidad. Es decir, ya todas las moléculas del surfactante migraron hacia la superficie y se logra un valor estable. Es importante saber cuál es el valor al que llega, y eso lo obteníamos con el tensiómetro superficial estático, pero también en qué tiempo lo hace, y ahí, como esto es una curva de tensión superficial versus tiempo, podemos ver en cuántos milisegundos llega a obtener ese valor, y también cómo lo hace, que es la primera parte, y ver la calidad, por ejemplo, de una emulsión. Ahí se ve, por ejemplo, que la curva celestita es un poco más acerruchada, y eso nos habla de una mala calidad de emulsión. Contame a vos, ¿esto cómo te sirve desde tu punto de vista? Bueno, la verdad que tener esa información es excelente. Para las nuevas técnicas de polarización, contar con este nivel de detalle es fundamental. Me gustaría que los asesores, los productores, los aplicadores que nos están mirando, proyecten conmigo que desde el inicio del eje de las tensiones hasta el final, lo que está ocurriendo es la vida de una gota, desde que empieza hasta que impacta. Con lo cual, la tensión estática que recibíamos antes no nos decía cuánto tardaba esa tensión en desarrollarse. Ahora podemos saber cabalmente que, por ejemplo, si pulverizamos para malezas, si tenemos malezas grandes, por arriba de un tamaño recomendado, y malezas pequeñas, las más grandes van a recibir un caldo, una gota con mayor tensión, que puede reventar, que puede fragmentar, que puede rodar, que puede tener endoderiva. ¿Por qué? Porque no desarrolló sus mejores características en la superficie. En cambio, una gota que tiene una vida mayor, que llega hasta el piso, hasta las malezas más pequeñas, y tuvo tiempo de desarrollo, tiene mejores características o puede tener una tensión más baja. Y puedo elegir un adyuvante que me dé eso. Puedo elegir un adyuvante como extremo, por ejemplo, que tenga una curva con una pendiente muy fuerte y que llegue muy rápidamente a tensiones muy bajas, y garantizar que en distintas estrategias de altura de botalón yo voy a tener buenas tensiones a la hora del impacto. Puedo también entender cuando tengo un ingrediente activo, pero lo tengo en baja concentración y en baja dosis y es insuficiente. Así que con esto nosotros podemos decirle a la gente dosis y configuraciones y empezar a aproximarnos mucho más a una aplicación de calidad constante. Eso me parece muy bueno. ¿Cómo seguimos? Bueno, excelente. Seguimos y mostrándoles otro equipo que tenemos, que es el goniómetro, que este equipo viene a ser un complemento perfecto para el tensiómetro superficial dinámico, teniendo a su vez mucho valor por sí mismo. Cuando hablamos de complemento, me gusta contarles siempre que este equipo tiene un método incorporado que se llama método de gota pendiente, que lo que nos permite es conocer la tensión superficial de una gota justamente que está suspendida. Entonces, si bien nosotros con el tensiómetro superficial estático podemos conocer la tensiómetro superficial dinámico, podemos conocer cómo varía la tensión superficial en una burbuja, porque se usa el método de presión de burbuja, podemos comparar los resultados con este equipo, ver con el método de gota pendiente cuál es la tensión superficial de la gota, y justamente lo que hemos visto desde que empezamos a trabajar es que los datos son comparables entre uno y otro, con lo cual tiene mucha riqueza la información generada por los dos equipos. Además, como te decía, tiene valor y potencial por sí mismo porque nos permite conocer el ángulo de contacto de una gota que entra en contacto con una superficie. Entonces, podemos hablar que podemos inferir esparcimiento, ver cómo esparce una gota versus la otra. También me gustaría contarles que este equipo tiene dos complementos. Por un lado, una base basculante. ¿Y qué nos permite esta base basculante? Por ejemplo, probar adhesividad o adherencia de las gotas. Podemos hacer que la gota impacte sobre una superficie que nosotros determinemos y después inclinar la base y ver si la gota rueda o no rueda. Otra cosa que incorporamos que es súper interesante es una cámara de ambiente controlado, y con esta cámara podemos simular condiciones distintas de presión y temperatura, porque como vos sabés, no es lo mismo aplicar en pleno verano en el Chaco que en La Pampa, ¿no te parece?
Tal cual. La verdad que creo que este instrumento nos ayuda muchísimo a aproximar los desarrollos de laboratorio a las realidades de campo y ser mucho más acertados también como desarrolladores. Hoy, cuando vos hablas de una base basculante y yo pienso la diferencia entre impactar un yuyo colorado o una gramínea, las gramíneas suelen tener sus hojas de una manera con un ángulo mucho mayor, lo cual nos causa un desafío extra para poder depositar y cubrir esa superficie con fitosanitarios. Tenemos otras superficies que son de diferente cerosidad, y eso también es bueno que creo que contarle a la gente que se puede cambiar, la superficie sobre la cual medimos, esos ángulos generados, eso es un nuevo desafío. Me parece que realmente este aparato, y como vos decías, hoy seguramente hay gente mirándonos de todo el país y los alrededores, la región está sufriendo una sequía muy fuerte, poder garantizar qué le pasa a las gotas en condiciones ambientales desafiantes, creo que realmente hace que podamos tener productos mucho más robustos y la gente tenga evidencia en sus decisiones muy fuerte. Muy bueno, me parece. Bueno, y hablando de evidencia, me gustaría mostrarte una imagen en la que, en realidad dos imágenes. Del lado izquierdo tenemos una gota de agua y del lado derecho tenemos una gota con surfactante. Si bien acá no está medido el ángulo, es para que a simple vista se note cómo con este equipo se puede hacer una medición precisa de una gota que está en contacto con una superficie y bueno, lo que vos decías, con muchísimo potencial. Ahora me gustaría mostrarte otro equipo, o mostrarles otro equipo, que quizás es el más común de todos, y es un microscopio. Este es un microscopio digital. Si bien podemos observar con aumentos que van de 4 por a 100 por, este microscopio tiene la particularidad de tener una cámara asociada. Entonces podemos tomar imágenes y filmar videos con alta resolución. Y además de esto, justamente como nos permite tomar imágenes, nos permite realizar mediciones. Entonces podemos hacer mediciones de tamaño de cristales o tamaño de micelas y inferir si es una emulsión o una microemulsión, con lo cual es súper potente por más que sea una herramienta convencional. Es importante porque podemos observar fenómenos que no podemos percibir a simple vista, simplemente empezando desde ahí. Por ejemplo, podemos ver un microcorte. También podemos ver focos de cristalización y podemos ver justamente con la cámara que tiene, podemos ver la evolución de esos focos de cristalización para ver si se forman o no cristales más grandes. Podemos ver, como decíamos antes, formación de emulsiones y de microemulsiones, y también, por ejemplo, podemos ver migración de compuestos hacia el borde de las gotas, es decir, podemos estudiar el efecto Marangoni y cómo se afecta o cómo es afectado el efecto Marangoni con la composición de, por ejemplo, caldos. En particular, me gustaría mostrarles estas imágenes que tomamos con el microscopio, que es formación de precipitados. Lo que hicimos fue un ensayo donde van a ver en la imagen A y B una agua dura de 1500 partes por millón, tratadas con risospray corrector secuestrante, y la imagen C y D, un agua de la misma dureza tratadas con sulfato de amonio. Lo que se ve en las imágenes A y B son fotos tomadas en el momento cero, y las B y C están tomadas luego de 3 horas. Entonces lo que podemos ver en la imagen D es cómo se formaron los cristales de sulfato de calcio, mientras que en la B permanece igual, o sea, no hay formación de cristales. Y esto es súper importante poder predecirlo y poder mostrarlo para que, en este caso, se haga una corrección de agua o un secuestro de los cationes que le dan la dureza del agua de buena manera. ¿Qué te parece? Mirá, me parece fundamental, y me parece fundamental para compartir con la gente la cuestión de poder mirar hasta el final de la vida de una gota, hasta el final de esa película, y ver, por ejemplo, que aunque a veces veamos un caldo que lo vemos translúcido, que lo vemos estable, conocer lo que pasa a nivel microscópico, poder detectar esta formación de cristales o de agujas, es también entender lo crónico. Y lo crónico no es solo en mucho tiempo, sino en muchos litros. Las aplicaciones sucesivamente usan muchos litros de agua y en cada litro ocurren las mismas cosas, con lo cual es bueno entender que si yo tengo deposiciones de sulfato de calcio, porque secuestré con sulfato de amonio, voy a estar generando esa cantidad de sal dentro de la máquina, esa sal que forma superficies porosas que pueden alojar agroquímicos. Luego tengo problemas de fitotoxicidad que no sé comprender, y a veces es de lo que desprendo de esas superficies que se formaron. Luego tengo problemas de presión, y es por el achicamiento de los diámetros
de muchas de las mangueras y los pasos de la máquina por las deposiciones de esto que es lo más parecido al sarro, para que la gente pueda imaginar. Y este es un ejemplo, pero lo mismo pasa cuando tenemos microcortes, vos bien lo mencionabas. Hoy es muy habitual hacer pulverizaciones de caldos que no son plenamente compatibles, que en algunos volúmenes parecen serlos, pero que sobre la gota, en la hoja, empiezan a tener desecación y puedo empezar a ver en el depósito lo que no vi en la máquina. Pero puedo entender que eso puede traer fitotoxicidad, que eso puede traer pequeñas microconcentraciones, que la planta no puede detoxificar muy bien, con lo cual perseguir la vida de la gota hasta el final me parece que es casi un leitmotiv, una forma de pensar en el desarrollo y en la comprensión de la tecnología para agricultura, y quiero que hagamos eso y me parece excelente que el LIF vaya en este camino. Bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Me contás cómo se evalúa hoy una pulverización? ¿Cómo se evalúan hoy el tamaño de gotas? ¿Me contás eso? Bueno, mira, hoy realmente ese es un gran tema. Creo que aportar en eso es aportar a la eficacia de los controles, pero también a la sociedad y a las implicancias sociales de lo que hacemos, que de ninguna forma son un tema menor. Con lo cual, muchas veces lo que se hace es verificar con tarjetas hidrosensibles o con espejos la llegada, ¿no? Bueno, yo pongo un espejo, una tarjeta en algún lugar, miro la cantidad de impactos, su diámetro, si lo puedo hacer, con algunos software se puede hacer, pero se conoce muy poco de la generación, ¿no? Como que veo lo que llega, pero no estoy sabiendo muy bien desde cuándo obtengo lo que llega. ¿Qué puedes aportar sobre eso? Bueno, les vamos a mostrar a todos entonces esta última herramienta, una herramienta integral, innovadora que adquirimos en el laboratorio. Es el único laboratorio de Hispanoamérica que cuenta con una herramienta como esta, que justamente es integral, porque no solo nos permite saber qué es lo que va a llegar, como vos decías, sino saber cómo sale, o sea, evaluar la gota desde donde salió. Analiza el tamaño de gotas, incluso las gotas más chiquitas hemos determinado tamaños incluso menores a 20 micrones, y nos da la velocidad de cada una. Entonces, ¿qué nos permite hacer? Justamente un análisis completo y detallado en tiempo real. Lo que nos permite ver este equipo es cómo varían el tamaño, la velocidad y los parámetros estadísticos asociados a esta medición en función de la composición de los caldos, y también, obviamente, las boquillas que se utilicen, la presión y las condiciones de pulverización. La verdad es que es una herramienta súper buena y que tiene mucho potencial, no solo en sí misma para poder usarla en el laboratorio, sino también porque es portátil. Entonces nosotros podemos llevar la herramienta en su valijita al campo y hacer las mediciones de una pulverización real que se esté haciendo en tiempo real. Y también como suplemento o como una herramienta más que tenemos un mini túnel de viento, con lo cual con este equipo, si bien no lo estamos mostrando en el video, nosotros podemos hacer generar un flujo de aire y predecir configuraciones de caldos que sean susceptibles a deriva y pasarlos por el mini túnel de viento y medirlos con el VisiSize en el mini túnel. ¿Qué te parece? Me parece increíble, creo que es generar la otra mitad de la ecuación que tanto nos preocupaba, porque a veces a campo uno cuando quiere hacer tarjeteos, como les decimos, bueno, justo hubo una lengua de viento, justo ahora no, la máquina tuvo algún desbalanceo de su botalón, o nos preguntamos si pusimos arriba o abajo de una hoja expuesta o de una maleza expuesta, y creo que esto nos permite darnos cuenta cómo nosotros cambiamos la entrega. Entonces, si cambiamos o minimizamos, por ejemplo, con un homogeneizador de gotas, como puede ser Extremo, Integrum, y quitamos parte del espectro de gotas menores de 100, que son las más derivables, ya sabemos desde un principio que estamos mejorando la entrega. Del mismo modo, si evitamos las gotas muy grandes, que se llevan mucho volumen en un solo impacto, y homogeneizamos hacia la configuración promedio que hicimos, estamos maximizando las chances de lograr lo que planificamos lograr. Así que me parece que es un arma excelente que nos permite independizar de algunas variaciones que pueden llevar al error, y realmente creo que es una gran herramienta de mejora. Bueno, ya hicimos el paseo por todas las herramientas. Nos queda agradecerles muchísimo por habernos escuchado y por supuesto invitarlos a que nos traigan muestras de agua para analizar la calidad siempre que quieran. Y también preguntas, ¿por qué no? Porque nosotros estamos acá para aprender y aprendemos muchísimo también de las consultas que recibimos. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy buena jornada.